Puranoticia.cl presenta Hora de Noticias. Las informaciones más relevantes de la última hora en un resumen preparado por nuestro departamento de prensa. Tú nos ves, nos escuchas y nos lees. Puranoticia.cl. Esto es Hora de Noticias en Puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Hora de Noticias a través de Puranoticia.cl. Nos ves, nos escuchas, nos lees. Somos Puranoticia.cl, las noticias como a ti te gustan. Vamos a revisar las principales informaciones de la jornada. Estas y más informaciones las puede encontrar en www.puranoticia.cl. Además, nos puede ver a través del canal 177 de zapping.com. Y para quienes nos escuchan en la radio, le damos la bienvenida a los amigos de La Ligua, de Cabildo, de Papudo, Zapallar, de San Felipe, Los Andes, San Antonio, Quillota, La Calera, La Cruz, para toda la región de Valparaíso. A esta hora tenemos una temperatura de 14 grados acá en el sector costero, en la comuna de Concón. En Quillota a esta hora hay 16 grados, se espera una máxima de 17 grados. San Antonio, saludo cordial, también nos escuchan a través del 102.5. Tienen una temperatura de 14 grados. La máxima para hoy será de 15. Está mayormente soleado, igual que acá en la zona costera. En San Felipe, Los Andes están con una temperatura de 16 grados y que se espera una máxima de 17, que será alrededor de las 14 horas. Los cielos están parcialmente nublados, esto allá en la zona de la Concagua, a quienes saludamos también. En La Ligua y Cabildo estábamos con 17 grados, se espera una máxima de exactamente 18 grados. Así que saludamos a todos quienes a esta hora ya están con nosotros. ¿Les parece que comencemos con la lectura de titulares para esta jornada? Alcalde de Villa Alemana reprocha desaire de Camila Nieto al presidente Kast en La Moneda. Me parece una falta de respeto, dijo. Avenida España reabrirá a las 17 horas una pista en dirección a Viña del Mar. Desarticulan 2 focos de venta de drogas en San Antonio. Operativo de la PDI permite incautar ketamina, fentanilo y también municiones. Ministro Arrau defiende reforma constitucional para incluir la seguridad pública como deber del Estado. Contraloría detecta falencias en fiscalización de ambulancias aéreas y cuestiona 581 vuelos realizados sin registro. Gobierno lanza nueva etapa de financiamiento para potenciar 45 barrios comerciales en todo el país. Ministro Quirós cierra la puerta a declarar feriado el jueves 17 de septiembre. Va a ser día de trabajo, dijo. Y a propósito, diputada Parisi advierte al gobierno tras portonazo al feriado del 17 de septiembre. Necesitan 89 votos para su futuro proyecto, señaló. Camioneros y Hacienda abordan crisis por prolongado cierre de pasos fronterizos. Estas y otras informaciones vamos a revisar en la jornada de hoy en Hora de Noticias a través de Puranoticia.cl. Comencemos porque el alcalde de Villa Alemana, Nelson Stay, cuestionó a Camila Nieto por retirarse anticipadamente de una reunión que tuvieron los alcaldes de nuestro país con el presidente de la República en por supuesto, la Casa de Gobierno, en La Moneda. Así que vamos a revisar esta información en el siguiente despacho. El alcalde de Villa Alemana, Nelson Stay, cuestionó la salida anticipada de algunos jefes comunales de oposición durante la reunión sostenida con el presidente José Antonio Kast en La Moneda, donde se abordaron los principales lineamientos de la agenda de seguridad del gobierno. El encuentro contempló una exposición del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, sobre las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo, seguida de la intervención del mandatario y un espacio de diálogo con los alcaldes. Stay valoró las
Stay valoró la instancia y destacó la importancia de que el gobierno escuche las inquietudes de los municipios en materia de seguridad. El jefe comunal también defendió los avances del Ejecutivo y cuestionó a quienes exigen soluciones inmediatas frente a la delincuencia. Efectivamente vamos por el buen camino. Yo creo que es primera vez que se ve un resultado que quiere la gente. O sea, la gente hoy día quiere mayor seguridad. Hoy día hay iniciativas que están a 5 meses de haber iniciado. Yo digo, hay gente o hay alcaldes, ¿verdad?, que piden soluciones inmediatas, y esto no es de 5 meses, sino que esto viene de años. Y ahora que hay soluciones inmediatas, yo creo que aquí hay que esperar. A mí, imagínense, a mí me costó más de un año poder ordenar el municipio de Villa Alemana. Respecto del retiro anticipado, Stay afirmó que la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, fue la única representante de la región de Valparaíso que abandonó la actividad, mientras que Macarena Ripamonti no asistió. A su juicio, las diferencias políticas deben plantearse mediante los canales institucionales y con respeto hacia las autoridades. Sucedió una situación sumamente desagradable, donde terminó de hablar el ministro Raúl, y posteriormente terminó de hablar y hablar el presidente, y se pararon algunos alcaldes que a mí me parecen absolutamente faltos de responsabilidad. ¿Algún alcalde de la región que se haya parado? La alcaldesa Nieto. Vamos a otro tema en esta jornada de Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. A partir de las 17:05 de la tarde, este miércoles 12 de agosto, se reabriría una pista de Avenida España en dirección a Viña del Mar, permitiendo recuperar parcialmente la conectividad con Valparaíso tras los trabajos de emergencia realizados por el derrumbe registrado en este sector. La habilitación se va a concretar en la curva Los Mayos frente al Club de Yates, y durante esta primera etapa estará destinada exclusivamente al transporte público y camiones. Las demás pistas permanecerán cerradas debido a las condiciones de seguridad existentes en el lugar. La medida fue adoptada luego de la instalación de camellones de aproximadamente 2 metros de altura, destinados a conectar eventuales desprendimientos de tierra o rocas desde el cerro. Además, se va a mantener las barreras New Jersey y en las pistas que van a continuar cerradas. La apertura considera solo una de las 4 pistas de Avenida España. Una vez que comiencen las obras de protección del cerro a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y se despeje el área de trabajo, se va a evaluar habilitar una segunda pista hacia Viña del Mar. Bien, y a continuación vamos a revisar la entrevista que se realizó en la jornada de hoy en Pura Noticia Matinal al delegado presidencial Manuel Millones, quien conversó sobre la reapertura de la Avenida España y las gestiones que realizó para poder poner barreras de contención en el lugar. Escuchemos. La verdad que fue titánico. Fíjate tú que cuando esto es muy importante que la gente entienda cómo a veces la institucionalidad es más precaria y tenemos que recurrir al sector privado. Fíjate que el domingo cuando visité el lugar, porque había caído esta roca, ¿no es cierto?, y se derrumbe, bueno, intenté a través de primero el cuerpo bombero tener una carga telescópica, no daba la altura, ¿verdad?, porque era más de 40 metros para cortar ese árbol que era el riesgo que cayera sobre la avenida, y finalmente le pedí apoyo a Chilquinta porque tiene empresas contratistas que podan árboles, tampoco se pudo desde abajo y buscamos la alternativa de cortar árboles desde arriba. Tuvimos que hacer toda una operación para conseguir que la propietaria, que nos autorizara, bueno, y finalmente de Chilquinta con sus trabajadores colgando con cuerdas. Parecían unos verdaderos hombre araña, los veía yo, Manuela. Pudieron cortar los árboles para quitarle peso al cerro, porque el árbol con sus raíces generaba mucha presión y teníamos un riesgo de desplome. Y ahí Genogeomí no se informe que había un riesgo de fractura del cerro, que fueron con su geólogo, y nos dice, mire, yo no puedo autorizar porque hay un riesgo, porque esto es muy importante, Jorge, igual que lo ocurrió con los otros incendios, que el organismo que tiene competencia de remoción en masa no es otro que Genogeomí. Ellos son los responsables técnicos. Entonces, con ese informe, nuestro objetivo era aperturar el día lunes, no se pudo. Bueno, yo les pedí ayer... O sea, no se pudo, no porque no se quisiera, y es muy importante... Porque esto pasa el sábado, Manuel. El sábado tú te pones en terreno. El día domingo llegas efectivamente. Y para qué estamos con cosas, el domingo encuentras poco apoyo también de autoridades locales, de la misma municipalidad de Viña, de los equipos de bomberos,
porque el domingo no se puede hacer nada prácticamente porque nadie estaba trabajando, ¿es así o no? Así es, ¿sabes? Porque en el fondo no estás en emergencia, porque también es importante, no estás en la emergencia, los equipos operativos no están en emergencia, entonces ahí tenemos que revisar un poco la normativa de todo, pero sin embargo, desde el día 1 nos acompañó, y lo quiero agradecer, el Departamento de Seguridad Municipal, se portaron muy bien. Eso es el Departamento de la Seguridad de Viña. De Viña, y me acompañaron permanentemente hasta ayer tarde. Yo creo que ahí ese departamento, porque como son los que están en la calle, están todos los días. ¿Tú instalaste anoche estas barreras, esos camellones? Entonces, Jorge, dicho eso, fue San Benjamín de nuevo ayer en la mañana, hicieron un nuevo informe, y en ese nuevo informe ya, como ya no estaba el árbol, el grueso de las ramas que tenían el peso, ya me dijeron, mira, ahora puede, pero necesitamos estas barreras. Bueno, y esas barreras, Jorge, recorrimos todo Chile personalmente, las empresas concesionarias, todo el mundo, nadie tenía. Y finalmente, Esval, que sabíamos que tenía acá, en algún momento tuvo que se las robaron, nunca más aparecieron. Y ellos consiguieron en Santiago, ¿ya? Las tuvieron que comprar, y por eso que quedó valor. Gracias, Manuel, gracias primero a la gestión que hiciste tú, y directamente, tú literal recorriste todo Chile, porque tú me dices, llamé a todo el mundo, y es verdad, pues llamaron a mucha gente, ¿no? No, porque podíamos tener alguna parte del país, ¿dónde podían estas barreras que son, Jorge, son de 3 toneladas cada una? ¿Y por qué tiene que ser esa barrera? Cada una pesa 3 toneladas. 3 toneladas. ¿Por qué cuántas son importantes? 6. Perfecto. ¿Por qué era importante? Porque si cae la tierra y como van ensambladas, es muy difícil que la tierra las bota todas. A diferencia de las barreras New Jersey, que son solas, son de a 1 metro. Entonces, era mucho riesgo colocar las barreras New Jersey. Cualquier remoción en masa de un pedazo de tierra o de roca, la bota, ¿no? Y pudiera incluso afectar al automóvil y caer a metros. Por eso que esta exigencia de estas camellones, que son barreras altas de 2 metros por 2 y de 3 toneladas y ensambladas, hace imposible que las mueva la tierra que cae. Y además tenemos igual amortiguación, tenemos barreras New Jersey por medio. Y las conseguimos tarde, y de hecho se instalaron, imagínate, traerlas de un camión gigante a Santiago, con policía, porque son altos, grandes, ¿no? Y llegaron ayer, la esperamos, la instalamos, y tipo 9 de la noche ya estaban, 9 y media, estaban ok, están instaladas. Hoy día de la mañana se están haciendo algunos ajustes de demarcación de las barreras hasta la lesión industrial para conducir el paso de vehículos, y a las 5 de todas maneras yo creo que antes, pero oficialmente va a ser a las 5. O sea, pero te das cuenta un poco miércoles, que si no después de toda esta gestión, Manuel, sería ¿perdón? Después de toda esta gestión, ¿cierto? Del pedido, porque estas barreras aparecen tras el informe famoso de San Benjamín, ¿cierto? Se consiguen estas barreras, se instalan anoche, y este miércoles a las 5 de la tarde. Ahora, sácame una pregunta, porque yo vi por redes sociales que ayer vino el ministro Poduje, y que el ministro Poduje se estaba tirando las flores que él había conseguido estas barreras. ¿No es así entonces, no? No, el ministro lo que fue es a comprometer el financiamiento de estos 800 millones de pesos para hacer 3 cosas en realidad. Primero, despejar el cerro, livianarlo, de lo que está suelto. Segundo, generar pernos a la roca, colocar la malla y tirar cemento. ¿Ya? Y además... ¿Y cuándo va a hacer eso el ministro Poduje? Van a partir con fondos de emergencia, deben hacer este fin de semana a partir del lunes. Y además, el lado de la Católica, que también hay un ducto clandestino de alguien, de algunos de los edificios, que era una cascada, que fue el que provocó el primer desprendimiento. También se va a hacer una bajada de agua lluvia para ese colector que está ahí. Entonces vamos a hacer un arreglo completo. Pero interesante ese ducto de agua que dice clandestino, o sea, no estaba... pero ¿podemos saber de qué edificio era para sacar algún tipo de multa? Estamos estudiando con la municipalidad de quién es. Pensábamos que era de los H, no es de los de H. ¿Ya? Y por tanto, de algunos de los edificios, porque era verdad, primero un tubo, y por tanto el agua cae hacia la Avenida España, e incluso fue el que le provocó la erosión del cerro, entonces, que está al lado de la Católica, a los pies de la Escuela de Arquitectura. Entonces ahí tenemos que hacer una intervención también, es decir, para efectos de evitar futuras, digamos, desprendimientos en toda esa área, ¿no? Y San Benjamín va a ser otro estudio mucho más profundo, porque se supone que y eso, ojo, y además ya descubrimos, Jorge, porque fue la Contraloría, además, la Contraloría fue a hacer una visita inspectiva para ver cómo estaba operando la coordinación de los servicios. Esa es la función de la Contraloría. Y además, lo muy importante es que el cerro, el que se desprendió, es un bien nacional o público, ¿eh? Porque teníamos la duda, además, fue con los planos de puesto entero en la Contraloría,
teníamos la duda de si el cerro era privado, cómo recuperábamos la inversión. Es público, es un bien nacional público, por lo tanto sí se justifica la inversión, y si no fuera así, tendríamos dos alternativas: expropiar o pasar judicialmente el cobro, en este caso a la... ¿Y el terreno donde estaba el árbol, porque el árbol estaba en terreno público o estaba privado? No, ese es un bien nacional público. Ah, mira, o sea, el árbol estaba, o sea, correspondía al Estado, ¿cierto?, poder manejar esta situación. Exacto. Entonces, ahora, eso hace mucho tiempo... Eso da cuenta, digamos, de la colaboración y que tuvo estos espacios indefinidos. Probablemente haya sido cuando se expropió la Avenida España, o algún momento determinado. Es un bien nacional público, el faldeo a la Católica y hasta avanzar el árbol. En la otra línea es privada. Mira, interesante, Manuel, porque esta revisión sobre los faldeos de la Avenida España nos había hecho hace mucho tiempo, ¿cierto? Y también la Avenida España presenta un deterioro, ¿cierto?, por los años. Recordemos que el último trabajo importante que se hizo fue esta famosa carpeta asfáltica, ¿cierto?, que lo que hizo fue altar la Avenida España y ponerla prácticamente al nivel de la vereda, más que otra cosa, ¿cierto? Y tenemos También otra curva peligrosa, Jorge, también en Yolanda. Siempre hay desprendimiento. Entonces esto compromete a hacer una revisión de esa área también, porque muchas veces cae tierra, y aquí ha sido la dejación del Estado, Jorge, porque la verdad que todas estas cosas que se han provocado, la caleta San Pedro en Concón, la caleta Altamirano, es irresponsabilidad. El paseo Wilber, estaban pequeñas alteraciones de hace 2 años, 3 años. Si hubiéramos actuado preventivamente, no hubiéramos tenido este desastre hoy día, porque obviamente que un problema económico que tenga Altamirano a esta altura destruida en 3 partes, cuando se pudo haber hecho los trabajos previamente, o San Pedro cortado afectando a los pescadores, otro desprendimiento que estaba advertido hace mucho tiempo. Entonces aquí lo que yo vamos a tener hoy día una reunión, hoy día convoqué a todos los servicios con competencia para efecto de hacer análisis de infraestructura crítica. Es decir, ya, basta de cuestión de que llegue mira, estamos en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Cambiamos de tema porque la PDI detuvo a un hombre tras allanar 2 domicilios utilizados para comercializar droga. Esto en el puerto de San Antonio, en donde incautó ketamina, ampollas de fentanilo, municiones y elementos presuntamente asociados al tráfico de drogas. Vamos a revisar el detalle de esta información. Detectives de la Brigada Antinarcóticos BRIAN de la PDI San Antonio detuvieron a un hombre adulto por infracción a la Ley 20.000 y a la Ley de Control de Armas, tras un procedimiento realizado en el sector Bellavista de la comuna. La investigación permitió establecer que 2 domicilios eran utilizados como puntos de comercialización de drogas. Con estos antecedentes, el Ministerio Público gestionó las órdenes de entrada y registro para ambos inmuebles. Durante el operativo, los funcionarios incautaron 504 gramos de ketamina, 3 ampollas de fentanilo de 2 milímetros cada una, balanzas digitales, dinero en efectivo, un teléfono celular y otras especies presuntamente vinculadas al tráfico de sustancias ilícitas. En los domicilios también fueron encontradas 5 municiones calibre 9 milímetros. El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de San Antonio para su respectiva audiencia de control de detención. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, defendió la reforma constitucional que busca establecer la seguridad pública como un deber del Estado y habilitar nuevas herramientas para perseguir el crimen organizado y al terrorismo. Revisemos el detalle en el siguiente informe. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, defendió la reforma constitucional impulsada por el gobierno para fortalecer la persecución del crimen organizado y el terrorismo. La propuesta forma parte de una agenda que contempla más de 30 proyectos de ley, entre iniciativas nuevas del Ejecutivo y mociones parlamentarias que serán modificadas. Uno de los principales cambios consiste en incorporar expresamente el artículo 1 de la Constitución, que la seguridad pública es un deber del Estado. Según explicó el secretario de Estado, esta modificación permitirá orientar el resto de la legislación y reforzar las herramientas disponibles para enfrentar estos delitos. Establecer en el artículo 1, en las bases de la institucionalidad, que es deber del Estado hacerse cargo, garantizar la seguridad pública, no creemos que sea redundante. El que esté en el artículo único ordena toda la discusión, no es algo baladí, poner junto precisamente cuando hablamos del bien común, de la familia, de cosas tan importantes como esa, el rol del Estado en seguridad pública. La iniciativa también considera la creación de listados de organizaciones criminales y terroristas a los que se asociarán determinadas atribuciones que requieren habilitación constitucional. Entre ellas se encuentra la posibilidad de decretar un nuevo estado de excepción por grave alteración a la seguridad pública. Poder contar con listados de organizaciones criminales y terroristas
Y las personas que estén y que se demuestre que pertenecen a esas organizaciones, que tengan una pena, un tipo penal solo por el pertenecer, con un régimen penitenciario especial y con la posibilidad de una incautación temprana de sus bienes, eso requiere de habilitación constitucional. Raúl explicó que bajo este mecanismo, las policías mantendrán el control de las operaciones y podrán solicitar la colaboración de las Fuerzas Armadas cuando sea necesario. Asimismo, aseguró que la reforma permitirá agilizar la persecución de personas vinculadas con grupos terroristas o con el crimen organizado. Estamos en las informaciones de la jornada de este día miércoles, en hora de noticias a través de puranoticia.cl. El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, valoró la reunión sostenida entre un grupo de jefes comunales y el Ejecutivo, esto en La Moneda, para analizar la reforma constitucional en materia de seguridad y aportar propuestas a esta iniciativa. El jefe comunal cuestionó la salida anticipada de algunos alcaldes del encuentro, asegurando que la instancia debía utilizarse para contribuir a mejorar la seguridad del país y no para buscar exposición mediática. Respecto de la agenda del gobierno, Sichel respaldó la posibilidad de disponer del apoyo de las Fuerzas Armadas ante situaciones de emergencia y proteger también determinados lugares. También valoró los avances relacionados con el fortalecimiento de la seguridad municipal. Escuchemos al alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel. El avance más importante acá es entender que los instrumentos constitucionales se tienen que ocupar donde se usan para no estar discutiendo cada vez que se usan si son necesarios o no. Esto es súper importante porque permite acotar algo que estaba pensado en lógica regional y el delito no ocurre en toda la región, ocurre en territorios, lo que permite hoy día la facultad. Pero bienvenida, la reforma es urgente, necesaria y mejora la seguridad, no tengo ninguna duda. Asimismo, defendió la modificación de la Carta Fundamental para reconocer la seguridad como un principio constitucional y un deber esencial del Estado, permitiendo así que tenga el mismo nivel de consideración que otros derechos y también principios. Vamos a otro tema porque la Contraloría detectó graves falencias en la fiscalización de las ambulancias aéreas, entre ellas 581 vuelos realizados por aeronaves no incorporadas al manual de operación y otros 15 efectuados por pilotos o copilotos sin registrar la información previa. Revisemos el detalle en el siguiente informe. La Contraloría General de la República detectó diversas falencias en la fiscalización, supervisión y control de las operaciones de ambulancia aérea realizadas durante 2023 y 2024 tras una auditoría a la Dirección General de Aeronáutica Civil de GAC. El informe final de investigación especial número 777 de 2025 estableció que 15 vuelos fueron efectuados por pilotos o copilotos que no figuraban en los manuales de operación de las empresas. Además, 6 aeronaves realizaron 581 viajes sin estar incorporadas en dichos documentos y otras 6 efectuaron 7 vuelos como ambulancias aéreas sin contar con la autorización correspondiente. La investigación también identificó 7 vuelos sin antecedentes que permitieran acreditar su carácter de ambulancia aérea y otros 2 con inconsistencias en los registros de la DGAC. A ellos se suman 26 operaciones con incumplimientos relacionados con seguros aeronáuticos o autorizaciones sanitarias. Ante estos hallazgos, la Contraloría ordenó a la DGAC reforzar permanentemente sus labores de fiscalización y adoptar las medidas preventivas, correctivas y sancionatorias correspondientes. También instruyó iniciar un sumario administrativo e informar las acciones implementadas dentro de un plazo de 15 días hábiles. El gobierno y Cercotec anunciaron una inversión de 50 millones de pesos por barrio, esto para fortalecer la infraestructura y dinamizar también las pymes en 45 zonas comerciales de nuestro país. Revisemos esta información. En el marco de la campaña Modo Empleo, el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, junto al gerente general de Cercotec, Henry Azurmendi, anunciaron una nueva etapa de inversiones destinadas a fortalecer 45 barrios comerciales a lo largo del país. El anuncio se realizó en el Caracol Ñuñoa Centro, recinto que reúne a más de 140 pymes y que durante la primera etapa del programa recibió 20 millones de pesos. Recursos permitieron mejorar la seguridad, la iluminación, los espacios comunes, el posicionamiento digital y la señalética del lugar. Tras la ejecución de estas medidas, el barrio comercial registró un aumento anual del 15% en sus ventas y una ocupación casi total de sus locales.
La segunda etapa contempla un fondo de 50 millones de pesos para continuar mejorando la infraestructura, atraer clientes y fortalecer los negocios de los sectores beneficiados. El Caracol Ñuñoa Centro, que genera más de 200 empleos, se encuentra en proceso de recuperación luego del incendio que afectó sus instalaciones hace un año. En esta nueva fase, los locatarios esperan intervenir el exterior del recinto, reforzar su seguridad y mejorar la fachada. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, descartó que el gobierno vaya a respaldar el proyecto que busca declarar feriado el próximo jueves 17 de septiembre. El secretario de Estado aseguró que esta jornada será día de trabajo y defendió la necesidad de mantener una planificación estable del calendario laboral. Hay más antecedentes en el siguiente informe. La iniciativa fue impulsada en el Congreso por la diputada Sandra Parisi y buscaba sumar una jornada feriada antes de las celebraciones de fiestas patrias. Sin embargo, el ministro Quirós cerró la puerta a que el Ejecutivo entregue su patrocinio al proyecto. El gobierno ya vio la situación y, como dijo el ministro Alvarado, el 17 va a ser día de trabajo. El titular de Hacienda argumentó que existen reglas previamente establecidas respecto de los feriados y los denominados días sándwich, por lo que el Ejecutivo pretende mantener esos criterios y evitar modificaciones al calendario durante el año. Bien, en general es bueno mantenerse en orden. Estamos ya con una iniciativa legal, se aprobó, se dijo en qué circunstancias era el feriado del 18, se habló de los días sándwich y nos vamos a pegar esas reglas. La verdad es que es mejor tener el año planificado. Quirós sostuvo además que contar con fechas definidas con anticipación permite una mejor planificación y evita que cada año vuelva a abrirse la discusión sobre la incorporación de nuevos días feriados. Yo creo que es bueno fijarse en las reglas que tenemos y mantenerse ahí, porque si no vamos a estar todos los años diciendo qué día es feriado y qué día no. De esta manera el gobierno descarta por ahora respaldar la propuesta parlamentaria, reduciendo las posibilidades de que el jueves 17 de septiembre sea incorporado como feriado previo a las celebraciones de fiestas patrias. Vamos a hacer el primer alto de la jornada en Hora de Noticias y ya estamos de vuelta con más informaciones. No se vayan, espérenos. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Bien, ya estamos de vuelta en Hora de Noticias a través de puranoticias.cl. Usted nos ve en la televisión, nos escucha en la radio, nos lee en la web. Las noticias como a usted o a ti te gustan. Vamos de inmediato a revisar los titulares de esta jornada. Alcalde de Villa Alemana reprocha desaire de Camila Nieto al presidente Kast en La Moneda. Me parece una falta de respeto. Avenida España reabrirá a las 17 horas una pista en dirección a Viña del Mar. Desarticulan los focos de ventas de droga en San Antonio. Operativo de la PDI permite incautar ketamina, fentanilo y también municiones. Ministro Arrau defiende reforma constitucional para incluir la seguridad pública como un deber del Estado. Contraloría detecta falencias en fiscalización de ambulancias aéreas y cuestiona 581 vuelos realizados sin registro. Gobierno lanza nueva etapa de financiamiento para potenciar 45 barrios comerciales del país. Ministro Quirós cierra la puerta a declarar feriado el jueves 17 de septiembre. Va a ser día de trabajo, dijo. Diputada Parisi advierte al gobierno tras portazo al feriado del 17 de septiembre. Necesitan 89 votos para sus futuros proyectos. Camioneros y Hacienda abordan crisis por prolongado cierre del paso fronterizo. Entramos de inmediato en el detalle de nuestro siguiente bloque. La quinta convocatoria al subsidio eléctrico incorporó a más de 24.000 nuevos hogares de la región de Valparaíso. Para conocer los resultados de este proceso, la aplicación del beneficio y también los alcances de la ley Ordenemos las Cuentas, vamos a conversar con Celso Quesada, Seremi de Energía de la región de Valparaíso. ¿Cómo está, Seremi? Buenas tardes, bienvenido a Hora de Noticias. Muy buenas tardes, un gusto saludarle. Estamos acá por San Antonio, una actividad y nos tocó venir hoy día a
aceptó una invitación de una empresa sobre el desembarco de 2.000 autos eléctricos que llegan al país. Así que muy contento por el tema de la electromovilidad. Y bueno, eso, Seremi, 2.000 autos, se está apoderando un poco, empoderando también el país con estos autos eléctricos que además de no contaminar, también son un ahorro para los ciudadanos que pueden comprarlos, ¿no? Sí, correcto. Yo creo que es una buena noticia, ¿eh? Es una buena noticia para el país y también es una muy buena noticia para nuestra región. El que tengamos los puertos acá, el ser la entrada del comercio importante del mundo a Chile, nos deja en un muy buen pie. Llegan autos de valores relativamente más bajos de lo que conocíamos en el mercado y creo que vamos a tener un incremento notable en el corto plazo de la cantidad de vehículos eléctricos circulando por el país y espero que también por la quinta región. Seremi, bueno, esto es un gran paso, la electromovilidad automotriz, no solamente en nuestra región, sino que todo el país. El ahorro que conlleva todo esto también es importante para los ciudadanos que quieren tener un auto eléctrico, pero también el precio todavía no está tal vez al alcance de todos. Sí, mire, solo una novedad. La country manager o la gerente que está a cargo en el país nos hablaba que vienen autos de gama baja, media y alta, y en lo que es gama baja hablaba del orden de 14 millones de pesos un auto nuevo. Por lo tanto, yo creo que de a poco van bajando los valores y efectivamente va entrando la electromovilidad con fuerza, porque en la medida que la persona más utiliza su vehículo, más kilómetros consuma, la posibilidad de recuperar su inversión es mucho más rápida. Entonces, yo creo que son pasos importantes, queda por avanzar todavía en esta materia, pero yo creo que es una muy buena noticia. Recordarle que la agenda del Ministerio de Energía 2020-2026 al 30 considera tener al menos 6.500 puntos de carga de autos eléctricos a nivel país. Por lo tanto, de a poco se va articulando este eje de la electromovilidad en el país y espero que también lo podamos llevar a cabo en la quinta región. Bueno, Seri, vamos a volver al tema que nos convoca, la ley de ordenemos la cuenta o las cuentas, ¿ya? Vamos a preguntar en este caso, porque ¿cuál es el balance de esta quinta convocatoria de subsidio eléctrico y cuántos hogares de nuestra región de Valparaíso van a recibir finalmente este beneficio? Mire, qué buena su pregunta. Ayer recién me llegaban los antecedentes del resultado de esta quinta convocatoria. El total de quienes percibieron o van a recibir el subsidio, esta quinta versión, son 202.975 familias, ¿ya? Estamos hablando que se suman 24.235 nuevas familias respecto de quienes asignaron, a quienes se le asignó el subsidio en la cuarta versión, lo cual es bastante positivo, un poquito más del 20% de nuevos beneficiarios. Y algunos datos que son importantes, ¿ah? El 69% de quienes obtuvieron este beneficio, le estoy hablando ahora a nivel país, llegó a hogares que son liderados por mujeres, lo que me parece muy, muy importante y notable. 52% del total de quienes asignaron o quienes obtuvieron el beneficio a nivel país son hogares que cuentan con adultos mayores. Y otro tema que es relevante, que familias que cuentan con pacientes o vecinos con electrodependencia, en esta oportunidad son 11.716 hogares que tienen personas electrodependientes viviendo con ellos y que obtuvieron la asignación del beneficio. Eso es a nivel país. En el fondo, cerca de 4.300.000 personas o vecinos en el país hoy día van a ser beneficiarios del subsidio. Repetirle que en la quinta región son 202.000 personas y fracción, y dentro de esas 202.000 personas y fracción son 24.000 personas o vecinos nuevos que obtuvieron en esta quinta versión el derecho al subsidio eléctrico. ¿A qué se debe este aumento en este subsidio, Seremi? Yo creo que ha sido mucho más la cantidad de personas que postularon al subsidio, ¿ya? Yo creo que esa es la explicación que hay. Son muchas personas más las que se enteraron del subsidio y que hicieron el esfuerzo por participar en esta oportunidad. Entonces, eso nos ha llevado a sumar 24.000 nuevas familias en total. ¿Cuáles son los requisitos, Seremi, perdón que lo interrumpa, cuáles son los requisitos como para poder optar a este beneficio? Bueno, mire, déjeme
tocar la ley de Ordenemos la Cuenta, para llegar a responder la pregunta que usted me hace. La ley Ordenemos la Cuenta, que se promulgó y ya está vigente desde el 31 de julio, dentro del eje de mitigación o impacto tarifario, considera la extensión de este subsidio. O sea, el subsidio no termina ahora en 2026. Con esta nueva ley se extiende el subsidio por todo el año 2027. Quienes hoy día participaron de su quinta versión van a pasar automáticamente a postular a la sexta versión, ya que va a ser el primer para aplicar el primer semestre del 2027. Por lo tanto, aquellas personas que postularon en esta versión pasan automáticamente como candidatos nuevamente a obtener el beneficio para el año 2027. Ahora, ¿qué requisitos deben cumplir las personas? Primero, ser mayores de edad, ser cliente de las empresas eléctricas y estar con sus cuentas al día. Y lo que dice relación con vecinos que tengan alguna persona con electrodependencia dentro de sus hogares, si están inscritos en el Registro Nacional de Pacientes Electrodependientes, pasan directamente a ser candidatos a obtener el subsidio eléctrico. Estamos conversando con el Seremi de Energía de la región de Valparaíso, Celso Quesada. Seremi, ¿desde cuándo comienza a reflejarse el descuento en las cuentas de electricidad y cómo pueden las familias comprobar que fue aplicado correctamente? Parece que se nos perdió el Seremi. Vamos a recuperar el contacto con nuestro invitado de esta jornada, del Seremi de Energía. Le preguntaba a Seremi, no sé si alcanzó a escuchar la pregunta. ¿No? Está ahí, tenemos un problema de conexión, pero ya vamos a estar de vuelta con el Seremi de Energía de la región de Valparaíso, Celso Quesada, que estábamos conversando acerca de esta ley que es Ordenemos la Cuenta, que tiene a una gran cantidad de beneficiados en nuestra región. Ahora sí lo retomamos el contacto, Seremi. ¿Alcanzó a escuchar la pregunta? Sí, no alcancé a escuchar su pregunta. Ya. ¿Desde cuándo va a comenzar a reflejarse estos descuentos en las cuentas de electricidad y cómo pueden las familias comprobar que sí fue efectivo este descuento? Mire, debiera comenzar a aplicarse a contar de la próxima facturación, es decir, a contar de la facturación de septiembre. Los vecinos debieran tener reflejado, me imagino que como una línea, descuento por ley, no me acuerdo el número de la ley, debiera aparecer una línea en donde aparece el monto. Nuevamente se nos cortó el contacto con el Seremi de Energía. El total de la facturación mensual. Ya, lo perdimos ahí, el monto queda ahí en una línea distinta, ¿no? Sí, va a quedar demarcada una línea distinta donde el vecino va a poder darse cuenta fácilmente que hay un descuento respecto del total. Seremi, parece que tenemos muy mala señal allá en San Antonio. Los autos eléctricos nos quitaron la señal. Vamos a ver si podemos, vamos a ir con una próxima pregunta. Si podemos, la contestamos. A nivel nacional, gran parte de los hogares beneficiados incluye niños, cuidadores, personas sujetas de cuidado o adultos mayores. ¿Cuál es la realidad de estos grupos prioritarios acá en la región de Valparaíso? Bueno, el subsidio o la ley, voy a referirme a la ley, Ordenemos la Cuenta, tiene un foco social bastante importante. La asignación de este subsidio aplica directamente a todas aquellas personas que estén dentro del 40% de los hogares más vulnerables de la región y a nivel país lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, está pensado de esa manera, que ellos tengan la prioridad para poder obtener el subsidio. Ahora, si lo cruzamos con la ley Ordenemos la Cuenta, también tenemos un tema importante ahí, que no lo hemos mencionado. Tenemos pendiente todavía la deuda con las empresas distribuidoras. Les recuerdo que hoy día dentro de las cuentas hay una fracción que corresponde a la deuda que teníamos con las empresas generadoras y debemos hoy día hacernos cargo de la deuda que tenemos con las empresas distribuidoras. Esta deuda debió haberse comenzado a pagar en abril de este año, pero gracias a la gestión de la ministra y de su equipo y por medio de la ley Ordenemos la Cuenta, se va a comenzar a pagar a partir del 2028. Pero lo importante es lo siguiente, tirando la raya para la suma,
pagando, entre que vamos a pagar una componente en la deuda con las generadoras y las deudas con las empresas distribuidoras, a contar del 2028, el resultado neto es que va a bajar en 8 pesos el costo de cada kilowatt hora. Y eso va a aplicar para todos los grupos etarios, para todos los clientes en el fondo de las empresas distribuidoras. Pero en el fondo, el beneficio del subsidio, que esta ley lo extiende para todo el año 2027, eso es muy importante, ¿ah? El subsidio eléctrico con esta nueva ley se extiende para todo el año 2027, creo que va a haber un beneficio importante también ahí para los vecinos. Seremi, agradecerle por este contacto que hemos tenido en esta jornada y hablar de este tema que es la ley Ordenemos la Cuenta. Agradecido por el tiempo que nos ha brindado. No, gracias a ustedes por el contacto. Que tengan una muy buena tarde. Gracias. Ahí estaba con nosotros el Seremi de Energía de la región de Valparaíso, Celso Quesada. Vamos a retomar otras informaciones porque la diputada del Partido de la Gente, Sandra Parisi, llamó al gobierno a dialogar y respaldar el proyecto que busca declarar feriado el próximo 17 de septiembre, advirtiendo que el Ejecutivo necesita los votos de su bancada para aprobar futuras iniciativas. Revisemos el detalle de esta información. La diputada del Partido de la Gente, Sandra Parisi, llamó al gobierno a dialogar y respaldar el proyecto que busca declarar feriado el próximo 17 de septiembre, luego de que los ministros Claudio Alvarado y Jorge Quirós manifestaran su rechazo a la iniciativa. La parlamentaria adelantó que buscará que la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas se pronuncie sobre la admisibilidad de la propuesta, para lo cual necesita poco más de 50 votos. Además, advirtió que el Ejecutivo requiere 89 apoyos para aprobar sus futuros proyectos. Parisi recordó que la bancada del PDG ha contribuido a la gobernabilidad y solicitó una reunión con el Ejecutivo, en la que también participen los diputados Olivares y Briones, quienes presentaron otra iniciativa relacionada con el feriado del 17 de septiembre. La legisladora destacó que el proyecto fue ingresado con mayor anticipación que otras propuestas similares y reiteró su disposición a conversar con los ministros para alcanzar acuerdos que permitan avanzar en su tramitación. Acá lo que se espera es que los políticos, independiente de su posición, tienen que centrarse en los chilenos. Y este proyecto del 17 de septiembre, junto aquí a mis colegas y a otros colegas que están en estos momentos en sala, de manera transversal estamos apoyando, porque estamos apoyando a la familia chilena. Estamos en hora de noticias a través de puranoticia.cl. La Confederación Nacional de Dueños de Camiones abordó con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, el impacto del prolongado cierre del paso fronterizos y planteó modernizar otros cruces para poder resguardar el transporte de carga y el comercio en el Mercosur. Hay más detalles a continuación. La directiva de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, CNDC, encabezada por Juan Araya, se reunió con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, para abordar los principales problemas que enfrenta actualmente el transporte de carga. Uno de los temas centrales fue el prolongado cierre del paso Los Libertadores, inhabilitado desde hace casi un mes debido a las condiciones climáticas. El gremio advirtió que los pasos Pino Achado y Cardenal Zamoré pueden procesar conjuntamente cerca de 300 camiones diarios, mientras que por Los Libertadores circulan entre 1.100 y 1.300 vehículos de carga cada jornada. Ante esta situación, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones alertó sobre una debilidad estratégica para el comercio con los países del Mercosur y solicitó evaluar la modernización de otros cruces fronterizos como Pehuenche, además de analizar los proyectos de Agua Negra y Las Leñas. Hacienda manifestó su disposición a estudiar la creación de una mesa de trabajo público-privada sobre conectividad e infraestructura. Durante la reunión también se abordó la fallida licitación de los corredores viales del Gran Concepción y la existencia de proyectos de infraestructura paralizados. El gremio planteó que su reactivación permitiría mejorar la conectividad, atender las necesidades de los usuarios y generar nuevos puestos de trabajo. Nos vamos a otro tema porque el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, valoró el despacho desde la Cámara de Diputados de la denominada ley Nain Retamal 2.0, iniciativa que busca reforzar la protección jurídica de policías y gendarmes cuando se encuentren de franco. El secretario de Estado llamó ahora al Senado a avanzar rápidamente en su tramitación. Hay más antecedentes en el siguiente informe. El
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, sostuvo que la iniciativa pretende entregar respaldo jurídico a los funcionarios, argumentando que policías y gendarmes pueden verse obligados a actuar independientemente de si se encuentran uniformados o de franco. El ministro calificó el avance legislativo como una señal de respaldo hacia Carabineros, la PDI y Gendarmería y manifestó su expectativa de que la Cámara Alta tramite el proyecto con la misma rapidez. Estos proyectos lo que buscan, como decían los parlamentarios, es dar un respaldo jurídico a nuestros policías que tanto le exigimos, y ellos actúan 24/7, de uniforme o de franco, igual actúan, lo vemos día a día asistiendo en encerronas, a la salida de banco la semana antepasada, día y noche nos protegen y por tanto no solamente tenemos que exigirle a las policías, sino que darles la protección jurídica, y eso es lo que busca este proyecto de ley, por eso agradezco tanto el avance. Desde Renovación Nacional también valoraron la aprobación en la Cámara, destacando que la iniciativa busca entregar certeza jurídica a los funcionarios que intervengan ante un delito mientras se encuentran fuera de servicio. Respaldamos una herramienta legal que le hacía falta a nuestro país, porque un carabinero no deja de ser carabinero una vez que se saca el uniforme. Y con esta votación en que aprobamos la legítima defensa de nuestras policías, incluso cuando están de franco, le damos certeza jurídica y protección legal. El proyecto continuará ahora su tramitación en el Senado, donde el gobierno espera conseguir los respaldos necesarios para avanzar en su aprobación como parte de la agenda legislativa en materia de seguridad. Vamos a cambiar de tema porque por unanimidad la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados aprobó en general la denominada Ley Nico Vidal, el proyecto que busca establecer un estatuto integral para los fútbol amateur y también fortalecer las condiciones de seguridad y prevención de hechos de violencia en el deporte. Más antecedentes en el siguiente informe. La iniciativa surgió tras el homicidio de Nicolás Vidal Faúndez, joven futbolista del Club Estrella Roja de Valparaíso, que ocurrió el pasado 1 de marzo durante un partido de la Copa de Campeones en San Antonio. El proyecto propone reconocer al fútbol amateur como una actividad de interés público y establecer una regulación específica para reforzar las medidas de seguridad, prevenir hechos de violencia y definir responsabilidades para quienes participan en la organización y desarrollo de las competencias. La votación contó con la presencia de la familia de Nicolás Vidal. Su esposa, Carolina Soto, valoró especialmente el respaldo transversal alcanzado por la iniciativa y manifestó su esperanza de que durante la tramitación se mantenga el espíritu original del proyecto. Quedé súper contenta con la aprobación, como un proyecto transversal, sin partido, sin color político. Así que contenta y viene un camino largo hacia adelante, pero la idea es que no se pierda el espíritu de la ley y que el fútbol amateur pueda seguir para los niños, para mis hijos, y contenta, muy contenta por la familia. El diputado Luis Coello, autor de la moción, destacó que la propuesta nació del impulso de la familia de Nicolás Vidal y posteriormente logró sumar el respaldo de parlamentarios de distintos sectores. Además, planteó la necesidad de contar con recursos que permitan implementar medidas para que las familias puedan asistir con mayor seguridad al fútbol amateur. En este caso, yo comparezco como autor de la moción, pero en realidad como representante de un esfuerzo transversal, donde hay muchos parlamentarios que están acá, son integrantes de esta comisión. El esfuerzo acá y el reconocimiento del mérito es a la familia de Nico Vidal, que impulsó este proyecto de ley, que significa un reconocimiento al fútbol amateur y sobre todo la expectativa de poder contar con condiciones seguras para las familias. Tras su aprobación en general, la denominada Ley Nico Vidal continuará ahora su discusión en particular en la Comisión de Deportes de la Cámara, una instancia que deberá analizar y votar cada una de las disposiciones contempladas en el proyecto. Estamos en la televisión, en la radio y en la web. Somos puranoticias.cl. Ustedes nos ven, nos escuchan, nos leen. Hacemos un pequeño alto y estamos de vuelta con más informaciones. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Bien, ya estamos de vuelta en Hora de Noticias. Entramos en un nuevo bloque a través de puranoticias.cl. Nos ves, nos escuchas, nos lees. Vamos a revisar los titulares de esta jornada.
Alcalde de Villa Alemana reprocha desaire de Camila Nieto al presidente Kast en La Moneda. Me parece una falta de respeto, dijo. Avenida España reabrirá a las 17 horas una pista en dirección a Viña del Mar. Desarticulan 2 focos de venta de drogas en San Antonio. Operativo de la PDI permite incautar ketamina, fentanilo y municiones. Ministro Arrau defiende reforma constitucional para incluir la seguridad pública como un deber del Estado. Contraloría detecta falencias en fiscalización de ambulancias aéreas y cuestionan 581 vuelos realizados sin registros. Gobierno lanza nueva etapa de financiamiento para potenciar 45 barrios comerciales del país. Ministro Quirós cierra la puerta a declarar feriado el jueves 17 de septiembre. Va a ser día de trabajo, dijo. Diputada Parisi advierte al gobierno tras portazo del feriado del 17 de septiembre. Necesitan 89 votos para sus futuros proyectos. Camioneros y Hacienda abordan crisis por prolongado cierre de pasos fronterizos. Entramos en el detalle de las informaciones porque la ministra de Salud, May Chomali, planteó la necesidad de acercar la atención oncológica a los pacientes mediante nuevas tecnologías con el propósito de reducir las brechas de acceso y avanzar hacia un diagnóstico oportuno de cáncer. Revisemos el detalle de esta información. La ministra de Salud, May Chomali, afirmó que reducir las brechas en el acceso oportuno a la atención relacionada con el cáncer constituye uno de los principales desafíos del país, especialmente debido a su extensión territorial, ruralidad y retrasos en materia de pesquisa. La autoridad participó en el Encuentro Nacional Equidad y Cáncer Agenda 2030, organizado por el Observatorio del Cáncer, Pacto Global Chile y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, instancia orientada a construir una agenda que permita disminuir las desigualdades asociadas a esta enfermedad. Chomali aseguró que el cáncer es una prioridad para el Ministerio de Salud y el gobierno del presidente José Antonio Kast. Asimismo, planteó la necesidad de modificar el modelo de atención para acercar las prestaciones a las personas, utilizando nuevas tecnologías para llegar a quienes enfrentan dificultades para acudir a los centros asistenciales. Por su parte, el representante de OPS-OMS, Giovanni Escalante, destacó las estrategias implementadas por Chile, particularmente la alerta sanitaria oncológica, por sus resultados en la reducción de los tiempos de sospecha, derivación y diagnóstico. Además, reafirmó el compromiso del organismo para continuar apoyando las medidas desarrolladas en el país. Cambiamos totalmente de tema porque la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 3 vetos, o los 3 vetos, presentados por el presidente de la República al proyecto de reconstrucción nacional, que ahora deberá ser abordado por el Senado para analizar los alcances de esta decisión, sus consecuencias políticas y también el futuro de la iniciativa. Vamos a conversar con Miguel Ángel Fernández, director académico de FADO de la Universidad del Desarrollo, a quien saludamos esta tarde. ¿Cómo está, Miguel Ángel? Bienvenido a Hora de Noticias a través de puranoticias.cl. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, qué gusto estar con ustedes. Miguel Ángel, ¿qué aspectos específicos del proyecto de reconstrucción nacional buscan modificar o eliminar los 3 vetos presentados por el presidente? Bien importante, son 3 artículos en específico. Primero es el llamado anatocismo, que básicamente es la idea de no poder cobrar intereses por sobreinterés en el sistema financiero. Este veto ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, como tú bien representaste, y además de eso hay 2 más. El segundo es el derecho al olvido financiero, que el Ejecutivo lo que busca es borrar una norma que obligaba a eliminar los registros internos de deudas de los bancos, ¿ya? Y lo tercero es el pago a 30 días para las pymes, que lo que intenta hacer básicamente es eliminar la obligatoriedad exacta de restringir ese plazo, argumentando que hay flexibilidad dentro de ciertos sectores, como la agrícola, donde es importante. Son las 3 áreas donde el Senado va a tener que votar, ¿no es cierto? La probabilidad de que sean aprobados estos vetos es muy alta. Hay que recordar que la Constitución de la República de Chile establece que para de alguna manera rechazar un veto supresivo tienen que estar de acuerdo 2/3 de la Cámara de Diputados y el Senado, y dada la composición actual de las fuerzas políticas se hace muy difícil que la oposición logre alcanzar esos umbrales.
Miguel Ángel, ¿cuáles son o fueron las razones políticas, jurídicas y también económicas que llevan al Ejecutivo a rechazar estas disposiciones? Mira, hay tres elementos fundamentales aquí. Como te dije, en el tema de los pagos a 30 días para pymes habían muchas voces que establecían que esto podía ser una ley muerta. Y en ciertos sectores, la agricultura es uno de los más fuertes de ellos, se requiere un poco más de flexibilidad en los contratos para el pago, para la recepción, por diferentes modalidades de los submercados dentro de cada industria. Entonces, bastantes expertos en eso habían advertido que establecer una norma como aquella, lo que iba a generar al final del día, aunque es deseable que generalmente los proveedores le paguen rápido, ¿no es cierto?, las empresas paguen rápido a sus proveedores, hay ciertos campos donde no es una buena idea dejarlo a rajatabla, dejarlo escrito en una ley de esta manera. El derecho al olvido financiero es algo que la población por lo general espera. Esto es básicamente traducción al chileno, el famoso DICOM, que hay un tiempo donde se elimina el DICOM y deja de aparecer. Pero la pregunta es para los bancos internamente. Si los bancos en su registro interno tienen que eliminar esa información o es parte de lo que ellos utilizan para sus decisiones. Probablemente, si se habría aprobado ese articulado, junto con el del anotocismo, lo que habría generado es que se había traducido en mayores tasas de interés para los consumidores, de créditos de consumo, de tasas hipotecarias. ¿Y por qué? Porque el banco tiene menos información y eso significa que tiene que dispersar el riesgo de préstamo entre todos los potenciales clientes. Entonces, algo que parece a primera instancia como una cosa positiva, puede tener efectos que terminen afectando, por ejemplo, al sueño de la casa propia, que es algo que ya hemos visto cómo se ha ido incrementando dado los últimos años y el aumento de las tasas de interés. Miguel Ángel, creo que aquí hay un punto bien importante que es los castigos de la deuda. Y cuando te hablan de castigos, la gente se pasa una cantidad increíble de cosas por la cabeza. Y es que la banca te castiga, pero y después tú pagas, pero sigues castigado por el resto de tu vida. Aquí, por eso digo, eso es un tema que a la ciudadanía generalmente le interesa mucho, por eso lo ejemplificaba con el DICOM. El DICOM, después de un periodo de tiempo, después de eximir las deudas o después de la prescripción de las deudas, ¿no es cierto?, termina siendo eliminada la persona del registro. Y en el caso de los bancos, la pregunta es si el banco, con su propia información, puede tener, por ejemplo, guardado los pagos, la responsabilidad, la capacidad de pago, ¿no es cierto?, de los clientes que tuvo en el tiempo. Pero esto no significa que se compartan entre los bancos. El banco A puede tener su registro detrás y legítimamente guarda esa información y después si yo voy a pedirle plata por segunda vez al banco, ve mi comportamiento financiero y eso me permite acceder a mejores tasas o a peores tasas dependiendo de cómo me comporté. Entonces la pregunta de eliminar todo el olvido financiero, lo que termina afectando al final es que una persona que se comportó de manera correcta, que pagó sus cuotas al día, que utilizó bien sus tarjetas de crédito, los créditos de consumo, bueno, el banco después dice, sí, esta persona tiene historial que yo manejo, que yo guardo, y eso me permite entregarle mejores condiciones para el préstamo de dinero. Entonces, el derecho al olvido financiero puede jugar en contra también de las personas. No, obviamente aquellas personas que se portaron, que no pudieron pagar las cuotas, por independiente cuál sea la causal, hay muchas cosas que pasan en la vida, pero también significa que el banco tiene que transferir el riesgo de una persona que se comportó de manera correcta a una persona que no tiene información, y eso hace que al final el sistema termina aumentando, se pone más costoso para los chilenos en un sistema como el de nuestro país, en el cual el acceso a crédito, el acceso a opciones de financiamiento es bastante amplio si uno lo compara con otros países de Latinoamérica. Importante es señalar esto, Miguel Ángel, porque te castigan en el fondo y es para los buenos y los malos. Estamos conversando con Miguel Ángel Fernández, director académico del Faro de la Universidad del Desarrollo. Miguel Ángel, ¿qué efectos concretos tendría para las zonas afectadas por los sistemas frontales que el Congreso no logre insistir en las normas que fueron originalmente aprobadas? Mira, en general lo que se ha articulado como estrategia política desde el Ejecutivo y parte de la negociación que tuvo con senadores como Matías Walker cuando se aprobó en la Cámara Alta, fue, ¿no es cierto?, establecer este protocolo de acción para las zonas afectadas por los frentes, intentando encontrar un mecanismo para dar un paquete de alivio, de recursos, de capacidad, especialmente en áreas que están, ¿no es cierto?, un poquito más al norte de Valparaíso. Cuando uno mira lo que pasó en Coquimbo y la agricultura en ese sector está en una situación bastante compleja, uno también podría decir en ciertos sectores del país, del centro-sur, desde el Biobío hasta, ¿no es cierto?, las regiones Quinta y la región metropolitana. Entonces, hay algo que es clave. Lo que se está en este momento tramitando en el veto
es distinto a lo que podría pasar en el Tribunal Constitucional, donde hay algunas normas, por ejemplo las normas de flexibilidad ambiental, que fue impugnado por la oposición al gobierno actual, que sí, de alguna manera podrían debilitar una parte importante del proyecto, que es intentar, de alguna manera, acelerar los procesos de evaluaciones ambientales sin quitarle estándar, dice el gobierno, para que pueda mejorar la inversión. Inversión en sectores que, después de lo que ha sufrido este invierno, que todavía continúa, ¿no es cierto?, es muy importante acelerar, porque de lo contrario se han afectado no solamente plazas de trabajo, sino también condiciones de desarrollo posible para las familias. ¿Existe actualmente los votos necesarios para alcanzar el quórum de los 2/3 requeridos en la Cámara de Diputadas y Diputados, Miguel Ángel? Mira, la verdad es que en el Senado, que es donde queda la votación, pues ya pasó a la Cámara de Diputados, se ve muy difícil que la oposición logre ese quórum de 2/3. La verdad es que, de hecho, solamente si no logran esos tercios se da de facto aprobada la reforma y eso solo quedaría el paso del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, y por eso uno ve al gobierno tan tranquilo con este proceso. En la semana pasada fue una sensación de triunfo para el ministro Quirós, que lo vemos en pantalla, y, ¿no es cierto?, su equipo. Y la verdad es que es muy difícil, tendría que pasar una hecatombe política para que los vetos se aprobaran en el Senado. Por lo tanto, uno puede decir con una certeza relativamente alta de que este proyecto va a depender su promulgación final simplemente de lo que diga el Tribunal Constitucional, que hoy día están alegatos y mañana se va a juntar la sala en Pleno a poder discutirlo. ¿Puede llegar al Tribunal Constitucional, cierto? ¿Y ahí definirse, Miguel? Sí, de hecho, hay un par de impugnaciones que la oposición ingresó. Hoy día, miércoles 12 de agosto, más de 50 personas terceras están alegando por diferentes puntos de este proyecto de ley en el Tribunal Constitucional, que va a tener que tomar resolución durante los siguientes días. Entonces, a pesar de que la pista está despejada para el gobierno y su proyecto en el Congreso, queda este último eslabón, que es el TC, donde vamos a ver cómo se juegan las cartas aquellos que están alegando, ¿no es cierto?, que están poniendo sus puntos y argumentos sobre los jueces de este tribunal. Y una vez que eso termine, el gobierno va a poder promulgar la ley probablemente en septiembre, como ellos esperaban que así fuera, y eso de alguna manera descomprime mucho la agenda del ministro Quirós y el Ministerio de Hacienda del gobierno del presidente Kast. ¿Cómo impacta esto en esta discusión, más bien en relación entre el gobierno y el Congreso, especialmente tras esta aprobación original del proyecto, Miguel Ángel? Es muy interesante la pregunta porque vimos dos dinámicas distintas. Y esto, usualmente, si uno lo sigue con mucho cuidado, es muy fácil perderse, porque la dinámica en la Cámara de Diputados fue absolutamente diferente a lo que ocurrió en el Senado. Recordemos que en la Cámara de Diputados se logra la aprobación gracias al acuerdo que se logra con el Partido de la Gente. Pero el Partido de la Gente no está en el Senado y lo que termina ocurriendo para aprobar en primera instancia y después en comisión mixta, que fue el segundo trámite, tercer trámite constitucional en realidad, fue básicamente lograr aunar los votos de personas del bloque de demócratas, ¿no es cierto? Matías Walker, como mencionaba anteriormente. Entonces, la relación del gobierno con el Congreso se está dando de dos formas distintas. Tiene una relación con la Cámara de Diputados, donde está el Partido Nacional Libertario y el PDG como agentes claves para la negociación de los votos para aprobar la reforma. Y por otro lado en el Senado, donde termina dependiendo la aprobación o no aprobación de conquistar los votos de los senadores demócratas e incluso también del senador de Aysén, que vamos a ver que puede cambiar por los problemas de desafuero. Entonces, en este momento el gobierno ha activado dos mecanismos de negociación de relación distintas con el Congreso, dependiendo de cuáles son los partidos políticos con los cuales puede conversar en las cámaras. Conversamos con Miguel Ángel Fernández, director académico del Faro de la Universidad del Desarrollo. Miguel Ángel, ¿existe algún espacio para alcanzar un acuerdo político antes de que los vetos sean revisados por el Senado durante esta semana? Mira, la verdad es que me parece que ya la oposición, en términos del proceso legislativo, se ha dado por vencida, fíjate, porque no tiene los 2/3, necesita 33 votos, solamente el bloque que pertenece al círculo cercano al gobierno, estamos hablando de Nacional Libertarios, Republicanos, RN y la UDI, ya alcanza, ¿no es cierto?, 22 de esos votos. Entonces, bajo esa lógica, el acuerdo político amplio no es una necesidad para el gobierno. Algunos dicen que es algo deseable para un proyecto de esta magnitud, pero es muy probable que veamos al final del día un voto más simbólico de los senadores de la oposición
y en algunos casos inclusive pueden ser abstenciones, como ha ido ocurriendo en la Cámara Baja, porque el costo de llegar a 33 significaría que requieren dividir completamente a la derecha chilena y de alguna manera transar con RN o con la UDI, que se ve muy difícil para las posiciones que tienen, por ejemplo, personas como Yasna Proboste en la Cámara Alta. Miguel, ¿qué ocurriría con el proyecto y sus medidas de reconstrucción una vez que esto finalice la tramitación de los vetos? Mira, hay varios elementos aquí muy interesantes. Primero va a ser la disminución paulatina de, ¿no es cierto?, el impuesto corporativo de 27 a 23,5 puntos, y eso va a tomar un par de años para el gobierno. Pero sin lugar a dudas, lo más importante para empujar la inversión en el mediano plazo, estamos hablando de los próximos 3 años para el gobierno, va a ser lo que está ocurriendo en el Tribunal Constitucional sobre la invariabilidad tributaria, ¿ya? El proyecto otorga invariabilidad en los impuestos por plazos de 10, 15 o 20 años con el objetivo de entregar certeza a grandes inversiones. Pero ese punto está siendo discutido en el Tribunal Constitucional. No es parte del veto, es parte de otra discusión que se está dando y probablemente es el corazón más importante del proyecto del gobierno. Más allá de lo que son la modificación de las contribuciones, que también fue impugnado por la oposición en el Tribunal Constitucional, más allá de lo que de alguna manera también es la flexibilidad y normativa ambiental, que es importante para dar certeza de los plazos y los tiempos en los cuales una inversión de cualquier conglomerado puede ver la luz y puede empezar a transformarse en fuente de empleo y de trabajo y de, ¿no es cierto?, infraestructura, que muchas veces va por ahí en estas áreas. Entonces, si el proyecto termina el Senado como estamos anticipando que puede ocurrir, que los vetos no van a ser aprobados y no van a eliminar, y se van a eliminar esos elementos de la ley. Si además de eso se sortea, el gobierno sortea lo que son las reclamaciones frente al Tribunal Constitucional, va a haber un proyecto que tiene 2 hitos históricos bastante importantes para este gobierno. Primero, es el primer proyecto desde 1990 en adelante que disminuye la tasa de impuesto corporativo, y lo segundo es que la invariabilidad tributaria en este ámbito le permitiría al gobierno tener más certeza para atraer inversiones a Chile y que eso reactive una economía alicaída y una tasa de empleo que ya lleva más de 40 meses por sobre el 8%, que todas las regiones del país lo están, ¿no es cierto?, se están viendo afectadas por esto, los jóvenes que salen a buscar empleo, las familias. Entonces, probablemente esto es una apuesta, la más grande de este gobierno, yo me atrevo a decir, de cara a lo que va a ser su administración por los 3 años y medio que quedan. Recordemos que solo llevan 5 meses y podrían, si sortean estas últimas vallas, tener un triunfo político bastante significativo para su gestión. Miguel Ángel, agradecerte por este tiempo, por aclararnos algunas dudas y dejarnos un poco más al día con este tema que va a seguir esta semana. Así es, todavía no termina, parece que es de todos los días, pero todavía no termina. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, espero haber poder clarificado un poco un tema que a veces es bastante enredado. Gracias por esta participación. Chao, chao. Miguel Ángel Fernández, director académico del Faro de la Universidad del Desarrollo, conversando con nosotros en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Vamos a otra información porque a un paso de convertirse en ley quedó el proyecto que busca optimizar la implementación del Sistema Nacional de Apoyo y Cuidados, luego que el Senado aprobara la iniciativa en los mismos términos que la Cámara de Diputados. Hay más antecedentes en el siguiente informe. La iniciativa fue remitida a la Cámara Baja, que deberá comunicar formalmente al Ejecutivo el despacho del proyecto desde el Congreso Nacional. Entre sus principales modificaciones, la propuesta traslada la dependencia de la Secretaría de Apoyos y Cuidados desde la Subsecretaría de Evaluación Social a la Subsecretaría de Servicios Sociales, sin modificar las funciones que ya tiene establecidas. El proyecto también amplía de 6 a 12 meses el plazo para dictar los reglamentos necesarios para la implementación del sistema. Además, establece que la incorporación de nueva oferta programática podrá realizarse mediante una resolución exenta en reemplazo de un decreto supremo con el objetivo de agilizar estos procesos. Durante la discusión surgieron inquietudes respecto del cambio de dependencia de la Secretaría y del nuevo mecanismo para incorporar programas. Desde el Ejecutivo explicaron que las modificaciones responden a necesidades detectadas durante la puesta en marcha de la normativa. Con la aprobación del Senado y el despacho del Congreso, la iniciativa queda ahora a la espera de los trámites correspondientes para su promulgación y posterior entrada en vigencia.
Cambiamos de tema. El virus respiratorio sincicial mantiene una alta circulación en la región de Valparaíso y actualmente presenta la mayor positividad dentro de la red del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca. Autoridades sanitarias advierten en especial el riesgo de cuadros graves de lactantes. Tenemos más antecedentes en el siguiente informe. El virus respiratorio sincicial puede provocar distintas enfermedades respiratorias y afecta especialmente a lactantes y adultos mayores. Desde el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca señalaron que actualmente es el virus con mayor positividad en su red y estiman que podría mantenerse presente hasta fines de agosto o la primera quincena de septiembre. Es el virus con mayor positividad que tenemos en este momento y esperamos que esté presente hasta más o menos segunda quincena de septiembre, si no un poco más. Durante este periodo el virus es uno de los principales agentes causantes de bronquiolitis y neumonía en lactantes. Por ello, las autoridades reforzaron el llamado a proteger a los niños nacidos desde octubre de 2025 mediante Nirsevimab, un anticuerpo monoclonal que entrega protección contra el virus respiratorio sincicial y se administra gratuitamente en la red de salud. Entre las principales señales de alerta se encuentra la dificultad para respirar, la respiración rápida, el hundimiento de las costillas, silbidos en el pecho, tos, sensación de ahogo, decaimiento y problemas para alimentarse. En lactantes menores de 3 meses, la presencia de fiebre, tos o decaimiento debe motivar una consulta médica a la brevedad. Los síntomas que deben poner en alerta a las papás, a los mamás, ¿no es cierto?, y a la población adulto mayor, básicamente es la dificultad para respirar, que se traduce en respiración rápida, hundimiento de costilla, quejido al respirar, pecho que silba, sensación de ahogo. También en el adulto mayor es frecuente observar desorientación o cambio de conducta en las personas. También, ¿no es cierto?, este decaimiento importante de muchos, ¿no es cierto?, no querer alimentarse, acompañado a veces o no con temperatura, debe ser, ¿no es cierto?, un signo de alerta. La red asistencial también mantiene vigilancia sobre la circulación de otros virus respiratorios, entre ellos influenza, rinovirus, metaneumovirus y adenovirus. Las autoridades advierten que incluso puede producirse coinfecciones, aumentando el riesgo de desarrollar cuadros más severos. Ante este escenario se reiteró el llamado a mantener las medidas preventivas y acceder a la vacunación contra la influenza, que se encuentra disponible gratuitamente para toda la población en los centros de atención primaria y puntos habilitados en distintas comunas. Estamos en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Cambiamos de tema porque la Asociación de Diplomáticos de Carrera cuestionó los nombramientos de embajadores realizados por el gobierno y pidió establecer por ley criterios que prioricen a funcionarios del servicio exterior. Desde la organización aseguran que los acuerdos existentes hasta ahora no se estarían cumpliendo. Hay más detalles en el siguiente informe. El pronunciamiento se produjo luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores anunciara nuevos destinos diplomáticos definidos por el presidente José Antonio Kast. Todos ya cuentan con los respectivos beneplácitos de los países receptores. Desde ADICA valoraron los nombramientos anunciados y desearon éxito a los funcionarios, pero advirtieron que de las 6 designaciones informadas, solo una corresponde a un nuevo nombramiento, mientras las otras 5 son traslados de embajadores de carrera entre distintas destinaciones. El presidente de la asociación, Sebastián Lorenzini, afirmó que, considerando las designaciones realizadas por la actual administración, de 26 nuevos nombramientos de embajadores en el exterior, 23 provienen del mundo político y solo 3 corresponden a funcionarios de carrera. Ante este escenario, la organización planteó la necesidad de establecer legalmente criterios meritocráticos para la designación de representantes diplomáticos en reemplazo de acuerdos informales que han regido hasta ahora. En concreto, ADICA propone consagrar por ley una proporción de 80% para diplomáticos de carrera y 20% para nombramientos externos, argumentando que los acuerdos tácitos existentes no han sido suficientes para garantizar la prioridad de los funcionarios del servicio exterior. Un adolescente de 15 años resultó con múltiples lesiones luego de intervenir para defender a su madre de una agresión por parte de su conviviente, esto en Villa Alemana. El imputado fue formalizado por los delitos de lesiones menos graves en el contexto de la violencia intrafamiliar. Revisemos el detalle de esta información. Un adolescente de 15 años resultó con múltiples lesiones tras intervenir para defender a su madre, quien habría sido agredida por su conviviente al interior de una vivienda ubicada en Villa Alemana.
El episodio de violencia intrafamiliar terminó con el presunto agresor detenido y formalizado. Los hechos ocurrieron durante la noche del sábado 8 de agosto en un domicilio del sector Los Almendros. Según los antecedentes, el imputado, conviviente de la víctima y padre de hijos en común, habría iniciado una discusión con la mujer para luego insultarla, golpearla en el rostro y sujetarla por el cuello. La agresión fue presenciada por el hijo adolescente de la víctima, quien intervino para protegerla. En ese momento, el adulto habría tomado unas tijeras y atacado tanto al menor de edad como a su madre, provocándoles múltiples lesiones. El sujeto fue detenido y posteriormente formalizado por 2 delitos de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, uno en perjuicio de la mujer y otro del adolescente. El tribunal decretó como medidas cautelares su salida inmediata del domicilio familiar y la prohibición absoluta de acercarse a ambas víctimas. En Hora de Noticias hacemos un nuevo y último alto y ya estamos de vuelta con más informaciones. Ya volvemos. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Ya estamos de vuelta en el último bloque de Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Entramos en más informaciones. En prisión preventiva quedó un ciudadano venezolano que fue acusado del homicidio de una mujer estadounidense, hecho ocurrido en la localidad de Diaguitas, esto en la comuna de Vicuña. El tribunal consideró que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad. Hay más antecedentes en el siguiente informe. De acuerdo con la Fiscalía, el hecho ocurrió durante la mañana del lunes 10 de agosto, cuando el imputado habría llegado hasta calle Los Perales portando un elemento cortopunzante de fabricación artesanal y atacado sorpresivamente a la víctima. Tras el crimen, el hombre fue detenido por carabineros al momento de su captura. Según los antecedentes entregados por el Ministerio Público, mantenía en su poder una pistola de aire comprimido y un cuchillo de fabricación artesanal. Durante la audiencia, la Fiscalía formalizó al imputado por homicidio calificado, invocando la circunstancia de alevosía y ensañamiento. Entre los antecedentes presentados se encuentran declaraciones de testigos, registros audiovisuales y el trabajo realizado por la PDI en el sitio del suceso. El juez de garantía de Vicuña acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la prisión preventiva del acusado, considerando la gravedad del delito y estableciendo que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. El tribunal fijó un plazo de investigación de 180 días. Durante este periodo se realizarán peritajes al arma incautada y análisis de los teléfonos celulares del imputado y de la víctima, diligencias que buscarán determinar, entre otros aspectos, el posible móvil del homicidio. Estamos en Hora de Noticias. Una auditoría externa encargada por la Municipalidad de Valparaíso concluyó que durante la administración de Jorge Sharp no existió un déficit estructural desde el punto de vista presupuestario ni contable. El estudio analizó los estados financieros del municipio entre los años 2021 y 2024 y determinó que durante todo el periodo se registraron resultados positivos. El informe también evidenció una reducción del endeudamiento total que pasó de un 20% en el año 2021 a un 15% en el año 2024, junto con un fortalecimiento del patrimonio municipal. Sin embargo, advirtió debilidades relacionadas con la liquidez efectiva, la calidad de los activos corrientes y una creciente rigidez del gasto operativo. Desde la actual administración de la alcaldesa Camila Nieto, destacaron que la auditoría también detectó problemas financieros contables y de control interno, además de algunas falencias en los sistemas de registro, conciliaciones bancarias, gestión de proveedores y también cumplimiento de los plazos de pago. El municipio aseguró que ya trabaja en fortalecer estos procesos y mejorar la trazabilidad de la información financiera. Por su parte, el exalcalde Jorge Sharp sostuvo que el documento confirma que su administración terminó con números azules y afirmó que los resultados destacan el escenario financiero que, según señaló, había sido atribuido a su gestión y aseguró que si la actual administración respetara más a la Contraloría, no solo respondería a los requerimientos a tiempo, sino que también se habría ahorrado 70 millones de pesos, que fue el costo de esta auditoría. De esta manera, la auditoría entrega un balance mixto, descarta un déficit estructural, pero deja planteados desafíos pendientes en materia de liquidez, gestión financiera y también control interno.
El presidente José Antonio Kast promulgó la ley Escuelas Protegidas, normativa que busca prevenir hechos de violencia al interior de los establecimientos educacionales y además fortalecer las condiciones de seguridad para estudiantes y comunidades escolares. Durante la actividad realizada en la Escuela Nueva Zelandia de Independencia, el mandatario destacó que la iniciativa establece normas para mejorar la convivencia escolar y sostuvo que los alumnos deben contar con espacios seguros y adecuados para el aprendizaje. Escuchemos al presidente de la República, José Antonio Kast. La ley tiene que ser algo que nos ayude a mejorar. Y esta ley nos ayuda a mejorar en lo que dice ahí, que es la convivencia. ¿Quién viene a la escuela a pasarlo mal? Nadie. Todos queremos llegar a la escuela alegres, contentos, a pasarlo bien. No a tener temor de que me digan algo, de que se fijen en alguna característica, que si soy alto, soy bajo. Queremos pasarlo bien. Entre las medidas contempladas, el presidente Kast respaldó la posibilidad de revisar las pertenencias de los estudiantes cuando existan sospechas de que puede aportar elementos ajenos a la actividad escolar. En este contexto, defendió la medida asegurando que el que nada hace, nada teme. El jefe de Estado agregó que estos procedimientos deberán ajustarse a las normas internas de cada establecimiento y recordó que los reglamentos de convivencia escolar son aceptados por los apoderados al inicio del año académico. Vamos a la información internacional porque Colombia continúa concentrando la atención internacional tras el devastador terremoto que golpeó al oeste del país. Esta y otras informaciones las vamos a revisar ahora en la voz de Carmen Paz González. Buenas tardes. ¿Cómo están? Momento de revisar noticias internacionales. Lo hacemos como siempre a través de puranoticia.cl. Y vamos a comenzar con un milagroso rescate en el contexto del terremoto en Colombia, porque es una historia de esperanza en medio de la tragedia que vive Colombia. Una mujer de 32 años que fue rescatada con vida después de permanecer alrededor de 7 horas atrapada bajo los escombros de un hotel que colapsó en Pereira. Esto producto del devastador terremoto de magnitud 7.4. La sobreviviente fue identificada como Daniela Andrea Largo Sánchez. El propio presidente Abelardo de las Priela confirmó el rescate y destacó el trabajo de bomberos y de los equipos de emergencia que continúan desplegados en las zonas más golpeadas por el terremoto. Pero la búsqueda está lejos de terminar porque decenas de personas permanecen desaparecidas solamente en Pereira, mientras cientos de rescatistas trabajan entre edificios destruidos intentando localizar sobrevivientes. También se han registrado rescates en Cali. Las autoridades pidieron incluso mantener silencio absoluto en algunos sectores afectados y esto fue para permitir que los equipos especializados puedan escuchar eventuales señales provenientes de personas atrapadas bajo los escombros. Mientras continúan estas operaciones, el balance de la catástrofe sigue aumentando y el gobierno colombiano prepara la declaración de emergencia económica para enfrentar las consecuencias del terremoto. El Ejecutivo anunció que activará financiamiento internacional y dispondrá recursos del Fondo Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres para atender las necesidades más urgentes, incluyendo asistencia a las víctimas y recuperación de las zonas afectadas. A esto se suma la ayuda comprometida por Estados Unidos para financiar refugios de emergencia, alimentos y otras necesidades de los damnificados. Colombia enfrenta ahora una doble tarea, que es continuar buscando sobrevivientes mientras comienza a dimensionar los enormes desafíos humanitarios y económicos que va a dejar este, que es uno de los terremotos más graves registrados en el país durante los últimos años. Y de Colombia vamos a pasar a una historia que parece sacada de una película de espionaje. Nuevos antecedentes revelan la inédita maniobra utilizada para sacar en secreto a Donald Trump de Turquía ante una posible amenaza iraní. Claro, porque Donald Trump
habría sido trasladado oculto en un contenedor de catering para cambiar de avión en secreto. Esto tras participar en la cumbre de la OTAN realizada el mes pasado en Turquía. La inédita operación de seguridad fue revelada ahora por medios estadounidenses y habría respondido a información de inteligencia sobre una posible amenaza de Irán contra el avión del mandatario. Ante las cámaras, Trump fue visto abordando normalmente el Air Force One en el aeropuerto de Ankara. Sin embargo, fuera de la vista de periodistas y de funcionarios, habría sido trasladado hasta una aeronave militar más pequeña, usando uno de los contenedores empleados para ingresar comida a los aviones. El operativo fue realizado con tal nivel de reserva que los periodistas que viajaban en el Air Force One despegaron creyendo que el presidente continuaba a bordo. Durante el vuelo, además, recibieron instrucciones de mantener cerradas las persianas de las ventanas. Y de acuerdo con medios estadounidenses, los servicios de inteligencia habían detectado una amenaza considerada creíble sobre un eventual ataque iraní contra la aeronave presidencial en momentos de una máxima tensión que existe entre Washington y Teherán. Trump viajó en secreto en el segundo avión hasta Reino Unido y ahí posteriormente volvió a abordar el Air Force One para continuar su regreso a Estados Unidos. La Casa Blanca no ha confirmado ni ha desmentido esta información de manera directa, pero durante el viaje el propio Trump reconoció ante periodistas que enfrentaba amenazas provenientes de Irán y aseguró que su vida se encontraba permanentemente en peligro. Y de las amenazas contra el presidente estadounidense pasamos a Asia, donde Corea del Norte vuelve a desafiar a sus vecinos. Esto con un nuevo lanzamiento balístico. Lanzaron un nuevo misil balístico, Corea del Norte hacia el mar de Japón, también conocido como Mar del Este, y esto es lo que han confirmado autoridades de Corea del Sur y de Japón. El proyectil fue detectado después de ser lanzado desde la zona de Wonsan, en la costa oriental norcoreana. Tras el lanzamiento, Corea del Sur intensificó las labores de monitoreo y vigilancia ante la posibilidad de nuevas pruebas. Japón también activó sus protocolos de seguridad. La primera ministra Sanae Takaichi ordenó recopilar información sobre la trayectoria del misil y adoptar medidas preventivas para garantizar la seguridad de aeronaves y también embarcaciones. Este lanzamiento ocurre a pocos días de nuevas maniobras militares conjuntas entre Corea del Sur y Estados Unidos, ejercicios que Pyongyang ha cuestionado reiteradamente. La tensión también se está incrementando por el acercamiento militar entre Japón y Corea del Sur y por el fortalecimiento de las capacidades defensivas japonesas. Se trata de un nuevo lanzamiento norcoreano en pocos días que mantiene en alerta a los países de la región ante una eventual escalada militar. Y con esta información vamos a dejar hasta aquí la revisión de noticias del mundo. Lo hacemos a través de puranoticia.cl. Gracias para Carmen Paz González, que nos dejó al día todo en el plano internacional. Y nos vamos al bloque deportivo, porque donde todas las miradas están puestas ahora es en esta tarde en Coquimbo Unido. El conjunto aurinegro va a enfrentar uno de sus desafíos más importantes de la temporada cuando visite a Platense, esto en Argentina, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. El encuentro se va a disputar desde las 18 horas en el país trasandino. El cuadro pirata buscará conseguir un resultado favorable en el suelo de Argentina para llegar con ventaja a lo que va a ser la revancha de la próxima semana, que se va a jugar en el estadio de la Cuarta Región, que es el Francisco Sánchez Rumoroso. Para este compromiso, Hernán Caputo, su técnico, preparó una oncena que está compuesta por Diego Sánchez en el arco, Francisco Salinas, Benjamín Gasolo, Manuel Fernández y Juan Cornejo en la defensa, mientras que Alejandro Camargo, Sebastián Galani, Benjamín Chandía y Cristian Zavala aparecerían en el medio campo y Guido Badalá y Nicolás Johansen comandarían el ataque de los Piratas. Platense, en tanto, llega al duelo bajo la conducción de Martín Palermo y con el ánimo arriba luego de derrotar el fin de semana pasado nada más ni nada menos que a Independiente. El conjunto argentino intentará aprovechar su localía antes de viajar a Coquimbo para definir al clasificado a los cuartos de final.
Universidad Católica consiguió a última hora un valioso empate de 1-1 ante Estudiantes de La Plata, esto en Argentina, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Pese al resultado, como visitante, Johnny Herrera lanzó duras críticas contra el nivel del plantel cruzado. El ex arquero sostuvo que a su juicio ninguno de los actuales jugadores de la Universidad Católica tendría espacio como titular ni en Universidad de Chile ni en Colo-Colo. Herrera también se refirió a Fernando Sampedri y aseguró que en caso de competir por un puesto en Universidad de Chile, él prefería a Eduardo Vargas. Sampedri hace goles, pero ¿competiría a Eduardo Vargas, que está haciendo goles también? Prefiero a Eduardo Vargas, dijo, por una cosa de gusto y por de camiseta también. Ya recordemos que el polémico arquero siempre ha predominado un poco lo que es su gusto personal por la Universidad de Chile. Finalmente, el exfutbolista cuestionó la conformación del plantel cruzado y sostuvo que con 2 refuerzos y la continuidad de Brian Bello, Católica podría haber tenido mayores opciones para avanzar. Además, advirtió que para la revancha no estará Sampedri ni Cuevas, 2 bajas que podrían complicar la clasificación de los cruzados. Y cerramos ahora el bloque deportivo con Eric Pulgar, cuyo futuro está en Flamengo y vuelve a generar incertidumbre luego de que surgiera interés desde el fútbol árabe para quedarse con el mediocampista chileno, quien viene de marcar un golazo ante Vitória, esto en el Brasileirao. De acuerdo con el diario Do Estado, los representantes del seleccionado chileno se van a reunir durante los próximos días con clubes del Medio Oriente que estarían dispuestos a pagar su cláusula de rescisión fijada nada más ni nada menos que en $4 millones, que es barato en todo caso para un jugador, sobre todo en la Liga Árabe, que donde vuelan los petrodólares. El interés aparece mientras que Flamengo negocia con Pulgar una extensión de su contrato, actualmente vigente hasta fines del año 2027. Sin embargo, el volante habría solicitado una mejora salarial para equiparar un poco los ingresos con los otros mediocampistas que tiene el plantel brasileño. Así, los próximos días podrían ser claves para definir la continuidad del antofagastino en el cuadro carioca, que deberá resolver si mejora su propuesta de renovación ante la posibilidad de que el jugador emigre al fútbol árabe o se quede jugando en la liga brasileña. Importante también son los dólares, pero también es importante jugar en un equipo competitivo, según lo que señala también el jugador Pulgar. Vamos a volver a informaciones de nuestra región de Valparaíso. Carabineros del OS7 detuvieron a un hombre de 31 años, quien es investigado por tráfico de drogas e infracción a la ley de control de armas. El procedimiento se concretó en el marco de una investigación que permitió establecer que en un inmueble era utilizado presuntamente como un punto de venta de drogas. Estos antecedentes fueron puestos a disposición de la justicia, por lo que derivaron en una orden judicial de entrada y registro de la vivienda en cuestión. El operativo contó con el apoyo de efectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales GOPE, Control de Orden Público, el COP, y también el personal territorial, quienes concretaron la detención del individuo identificado con las iniciales SCLCM, de 31 años de edad y con antecedentes penales. Durante el procedimiento policial, los funcionarios uniformados incautaron marihuana, clorhidrato de cocaína y hongos psicosibe. Ahí es, ¿no? Sí. A ello también se sumó el hallazgo de 18 cartuchos de distintos calibres, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Por instrucción del Ministerio Público, el imputado fue puesto el día de hoy, miércoles, a disposición del Juzgado de Garantía de Valparaíso para su control de detención. Bien, y con esta información policial vamos a revisar, antes de irnos, los titulares de esta jornada.
Alcalde de Villa Alemana reprocha desaire de Camila Nieto al presidente Kast en La Moneda. Me parece una falta de respeto, dijo. Avenida España reabrirá a las 17 horas de hoy una pista en dirección a Viña del Mar. Desarticulan 2 focos de venta de droga en San Antonio. Operativo de la PDI permite incautar ketamina, fentanilo y también municiones. Ministro Arrau defiende reforma constitucional para incluir la seguridad pública como deber del Estado. Contraloría detecta falencias en fiscalización de ambulancias aéreas y cuestiona 581 vuelos realizados sin registro. Gobierno lanza 9 etapas de financiamiento para potenciar 45 barrios comerciales del país. Ministro Quirós cierra la puerta de declarar feriado el día jueves 17 de septiembre. Va a ser día de trabajo, dijo. Diputada Parisi advierte al gobierno tras portazo al feriado del 17 de septiembre. Necesitan 89 votos para sus futuros proyectos. Camioneros y Hacienda abordan crisis por prolongado cierre de pasos fronterizos. Estas y otras informaciones estuvimos revisando en la jornada de Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Ustedes nos ven en la televisión, nos escuchan en la radio y nos lee en la web. Las noticias, como a ti te gusta, que tengan una buena jornada. Buenas tardes. Puranoticia.cl presentó Hora de Noticias